Gloria al Señor. Muy bien, vamos a las Escrituras. ¿Cuántos quieren escuchar su palabra? Tenemos hoy Santa Cena, el tiempo se ha ido y tengo mucho material acá, vamos a ver qué hacemos. Gloria al Señor. Capítulo 5 de Isaías y versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Dice el verso 2, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Muy bien, sin mayores explicaciones de esa porción de la palabra, aunque quisiera extenderme y hablar al respecto, pasemos a una cita paralela a esta, ahí en Mateo capítulo 1 y versículo 33. Cristo está profiriendo una parábola acá. Oíd otra parábola, dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, dice, y la que cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Tampoco vamos a explicar esa porción de la Escritura, esa parábola paralela a la parábola del capítulo 5 de Isaías. Muy bien, vamos a Job capítulo 1 y versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mire, y aquí está nuestro punto en común a lo que hemos leído anteriormente. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Ok? Hay un común denominador al cual me quiero referir hoy en estas tres porciones que hemos leído. Y lo que logramos visualizar acá en estas Escrituras es, hermanos, el cuidado que Dios tiene de nosotros, protegiéndonos. Y aquí en particular quiero poner especial énfasis en el tema de protegiéndonos con un cerco, con un vallado, con un muro. Gloria al Señor, como le querramos llamar. Dios pone, hermanos, alrededor nuestro, hermanos, un vallado, un cerco, un muro para nuestra protección. Para nuestra protección en dos sentidos: para guardarnos de los enemigos que nos quieran, digamos, invadir, que quieran entrar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras propiedades, en fin, a nuestras empresas, a nuestra iglesia, qué sé yo, a nuestro territorio. Pues los muros para eso son, para resguardarnos de los ataques exteriores del enemigo. Pero también el Señor quiere protegernos a través de los muros para que nosotros no nos salgamos más allá de nuestros límites, para que no nos vayamos más allá de donde Dios no quiere que vayamos, ¿entiende? De donde debemos ir, que no vayamos más allá.
En realidad, desde que llegamos a Cristo y alcanzamos la salvación, hermanos, el Señor automáticamente pone un cerco alrededor nuestro, un cerco. La Biblia lo llama el muro de la salvación. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él pone un muro alrededor de nosotros y le llama el muro de la salvación. Así dice Isaías capítulo 60 y versículo 18, y aunque estas escrituras que voy a citar tienen un cumplimiento principalmente para el futuro de Israel, aplican para nosotros que somos el Israel espiritual hoy. Gloria al Señor. 60:18 de Isaías dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás ¿qué? Salvación. Salvación. Y a tus puertas alabanza. Hay mucha luz aquí que podríamos extraer de estos versos, pero me quiero referir específicamente al tema de los muros. Muy bien, verso 1 del capítulo 26 ahora de Isaías. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Mire lo que dice ahí: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Hermanos, eso es lo que sucede cuando nosotros llegamos a Cristo. Automáticamente, además de la torre, además del lagar, además de todas las condiciones que Dios pone a nuestro favor para que demos de veras fruto bueno, ¿entiende? Él, dentro de todas esas cosas, también pone el cerco para protegernos. Gloria al Señor. De hecho, Dios mismo se nos presenta como un muro alrededor de nosotros en la Biblia. Mire lo que dice el Salmo 125 y versículo 1 y 2. Es el Salmo que cantamos también. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y mire lo que dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, y aquí se nos da la idea de que Él está protegiéndonos alrededor, así Jehová está alrededor de su pueblo. Gloria al Señor, desde ahora y para siempre. Él es también entonces como un muro alrededor de nosotros. Como Jerusalén tiene montes alrededor, Él está alrededor de nosotros, su pueblo, la Jerusalén espiritual. Miren lo que dice Zacarías capítulo 2 y versículo 4 y 5. Ahí se nos presenta a Él como un muro, pero como un muro de fuego. Imagínense. 2:4 de Zacarías. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muro será habitada Jerusalén. Eso será en el futuro, en el milenio, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Pero mire lo que dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. O sea, no va a haber un muro natural allí, pero como hoy o como siempre lo ha tenido Jerusalén, sino el muro va a ser el Señor. Y dice: muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Gloria sea su nombre. Y el 3 de los Salmos, ¿qué dice el versículo 3? 3:3 de los Salmos. Mas tú, Jehová, mire cómo se nos presenta Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta ¿qué? Mi cabeza. Gloria al Señor. También lo cantamos acá, ese canto. Y bueno, como si esto fuera poco, sus ángeles también están alrededor de nosotros para protegernos. El 34 de los Salmos dice en el versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende.
y los defiende. Hermanos, perdón, pero tenemos que citar y citar y citar para dejar bien claro este principio. Bendito sea su nombre. Hay una historia bíblica muy alentadora sobre cómo Dios defiende a su pueblo. Él usa ejércitos celestiales y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. El rey de Siria tenía guerra con Israel y estaba muy molesto con el profeta Eliseo, porque el profeta oía de Dios, y por más que el rey de Siria trazaba emboscadas o estrategias para atacar a Israel, el profeta Eliseo siempre se iba con el rey de Israel y le pasaba todo el norte. Y el rey de Siria estaba muy molesto porque decía: aquí hay algún espía dentro de ustedes. Y entonces su gente le dijo: no, es que ahí está el profeta de Dios, el profeta Eliseo, el cual Dios le revela en su más secreta recámara todo lo que tú hablas allá a escondidas, todo lo que tú estás planeando, Dios se lo revela a él y él le va a contar al rey de Israel. Por eso es que no podemos atacarlos por ningún lado, porque él ya sabe lo que tú estás planeando, lo que tú estás tramando. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 13 dice: id y mirad dónde está, y manda a buscar al profeta, el rey de Siria, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Segunda de Reyes 6:14 ahora. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mire, sitiaron la ciudad, ahí donde estaba el profeta. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Estaba muy preocupado el criado del profeta. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. El profeta miraba, porque era un profeta de Dios, y miraba en lo espiritual lo que estaba sucediendo. Pero Giesi no, su siervo no. Así que él ora para que Dios le abra los ojos y pudiera ver lo que estaba sucediendo en la esfera espiritual. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, estas historias, todos estos versos que hemos leído y estas historias, hermanos, nos deben realmente animar mucho. Nos deben animar mucho. Porque Él, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Y Él tiene un cerco alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestras propiedades, en fin, de todo. Romanos capítulo 8 y versículo 31 dice en la segunda parte: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y primera de Juan capítulo 4 y versículo 4 en la segunda parte dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, ¿no se gozan ustedes por eso? Hasta ahora todo va muy lindo, todo va muy bonito, pero ahorita vamos a ver como la otra cara de la moneda. La verdad es que su deseo, hermanos, es protegernos, guardarnos. Y hermanos,
no puedo dejar de enfatizar eso. Ese es su deseo, guardarnos, protegernos de todo ataque de nuestros adversarios. La salvación, hermanos, es un muro. Dios mismo se convierte en un muro para nosotros, como un muro de fuego alrededor de nosotros. Él es escudo, como vimos en el Salmo 3, alrededor de nosotros. Sus ángeles también están protegiéndonos, un gran ejército de ángeles guardándonos a nuestro alrededor. ¿Por qué se empeña Dios tanto en protegernos? ¿Por qué se empeña Dios tanto en protegernos? Sencillo. Porque hay alguien que no está contento. Hay alguien que no está contento y nos quiere quitar todo lo que Dios nos ha dado. Y nos quiere hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Por eso Dios se empeña en protegernos tanto en la Escritura. Así lo vemos. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Mire lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ahí está el asunto, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está el león rugiente, ahí está fuera de los muros que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. Está mirando para adentro, está viendo cómo entra, ¿entiende? Ahí está. Por eso los muros, porque si no hubieran muros, Él podría entrar, ¿entiende? Y hacer lo que Él quiere, ¿entiende? Por eso Dios se empeña tanto en protegernos. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué palabra tan terrible, ¿verdad? Hay un enemigo que no podemos entonces, hermanos, ignorar. No podemos ignorar. Un enemigo que está tratando por todos los medios de infiltrarse a través de los muros que nos protegen. Está por todos los medios tratando de infiltrarse a través de los muros. Y sabe, hay una escritura que muchos ignoran. Y es, hermanos, el punto principal de esta prédica. Hay una escritura, hermanos, que es el punto de la exposición de la palabra hoy, que muchos lamentablemente ignoran. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 8 en la segunda parte. Al que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. El que aportilla su vallado, lo muerde la serpiente. Otras versiones dicen: el que rompe el cerco, le morderá la serpiente. Al que abre brecha en el muro, dice otra versión, le muerde la serpiente. Hermanos, ¿qué son portillos? ¿Qué son portillos? Son agujeros, son grietas en el muro, en la pared. Y sin ninguna duda, los portillos, hermanos, nos hablan de pecados, que de alguna manera le abren la puerta al enemigo. Abren un hoyo, pues. Los pecados rompen el cerco de protección de nuestra vida. Y el diablo automáticamente, hermanos, cuando nosotros pecamos, tiene acceso directo a nosotros. Y hermanos, él no está jugando,
Él no solo vino para hurtar y matar, sino para destruir de una vez. Ya leímos que anda como león rugiente, mirando a quién qué, devorar, a quién devorar. O sea, hermanos, el diablo no está jugando. Mire lo que dice el capítulo 80 de los Salmos y versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados? ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. O sea, quedó abierto ahí para que cualquiera entre y robe lo que quiera allí en tu vid, ¿verdad? Verso 13, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Y usted puede seguir leyendo, hermano, tremendo. El enemigo, hermano, cuando se ha aportillado el vallado, hace de las suyas, roba, mata, destruye, ¿entiende? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Hay vidas que son así, ya están destruidas por el puerco montés y por la bestia, ¿entiende? Los ladrones han entrado y han robado todo. Hay familias donde no hay vallado y el diablo ha hecho cosas tremendas, ha destruido a esa familia. Hay iglesias que les ha sucedido también eso, ¿entiende? Por eso la importancia, hermanos, de mantener nuestro vallado intacto, sin ninguna grieta, sin ningún agujero por donde pueda entrar el león, la bestia, ¿entiende? El puerco montés, donde no pueda, que no puedan entrar los ladrones, ¿entiende? Hermanos, el pecado rompe el cerco, rompe el muro, abre brecha, abre agujeros por donde el enemigo entra. Qué tremendo. Y él, como les dije, no está jugando, él viene para hurtar, matar y destruir. Ciertamente Dios pone un vallado alrededor nuestro, ciertamente. Pero como ustedes ya se han dado cuenta, Dios no usurpa las voluntades. Dios no usurpa las voluntades. ¿Entiende? Si nosotros voluntariamente decidimos pecar, sencillamente se abre una grieta, se abre un hoyo en nuestro vallado, se aportilla pues nuestro vallado. Así de simple. Mientras no pecamos, fíjese bien lo que voy a decir, el diablo solo puede ponernos tentaciones desde afuera, desde afuera. Está rugiendo desde afuera, pero no puede entrar. Pero si pecamos, se abre un agujero y el diablo sencillamente entra. En realidad, el incitador inicial de toda clase de pecado es el diablo, es el diablo. Y cuando caemos en su trampa y obedecemos a sus insinuaciones y pecamos, las puertas entonces se abren, se abre el agujero y entra el diablo como Juan en su casa, a nuestra vida, a nuestra familia o a lo que tengamos, ¿entiende? Ahora, aunque cada pecado lo podemos identificar con su propio nombre, aunque cada pecado lo identificamos con un nombre, todos los pecados en realidad son pecado de desobediencia. Son pecado de desobediencia, todos. Esto lo vemos usando el principio hermenéutico de primera mención. El primer pecado que el diablo promovió en el huerto fue la desobediencia. Fue la desobediencia. No fue el que han tenido relaciones íntimas Adán y Eva como algunos
ingenuos creen, ¿entienden? No, el pecado original fue la desobediencia promovida por Satanás. Y empieza a dialogar, les pone la trampa y caen. De tal manera que todos los pecados habidos y por haber son pecados de desobediencia. Pues cuando pecamos, es sencillo, estamos desobedeciendo alguno de los mandamientos de Dios. No importa el nombre del pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos desobedeciendo alguno de los mandamientos de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, plural, toda clase de pecados pues, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se está hablando del mismo Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Estábamos en delitos y pecados, toda clase, pero Satanás estaba ahí manipulando. Nos estaban manipulando en desobediencia con toda esta clase de pecados que cometíamos. Y bueno, ahí sigue Pablo diciendo que en otro tiempo nosotros éramos así, pero el Señor, gracias a Dios, nos sacó de allí y ahora somos salvos. Pero hermanos, el punto es que todo pecado es hijo de desobediencia, del pecado de desobediencia pues. Todos los pecados, no importa cómo se llamen, finalmente resultan ser pecado de desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo alguno de sus mandamientos, desobedeciendo alguno de sus mandamientos. Y como vemos, el príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo, está detrás, según acabamos de leer en Efesios. Ok, pero veamos algunos pecados con nombre propio, donde claramente nos muestra la Escritura que al cometerlos se le abre un portillo, una puerta al diablo, y el diablo entra, Acabamos de leer que Pedro nos advierte que tengamos cuidado con la ansiedad. Pues el diablo anda como un león rugiente alrededor nuestro para devorarnos. La ansiedad, de alguna manera, atrae al diablo y le puede abrir las puertas. Leamos nuevamente, 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. ¿Por qué está eso ahí entonces? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La ansiedad, hermanos, y lo mencioné cuando estuvimos hablando del tema de la lepra, ahí mencionamos algo al respecto, y me abrió las puertas para continuar un poquito hablando sobre la importancia de cuidarnos de no pecar. La ansiedad es una inquietud, es una realmente angustia en muchos. En el original es la misma raíz que se usa para afán. Y esto, aunque no parece pecado, hermanos, lo es. La preocupación desmedida, esa preocupación desmedida que agobia, que trae congoja, es desconfianza, es incredulidad, ¿entiende? Es de alguna manera creer que Dios no es capaz de hacer la obra, ¿entiende? Para resolver la situación que nos tiene ansiosos.
Entonces, hermanos, eso abre la puerta al diablo. Pienso que al principio no necesariamente, pero cuando eso se lleva a un extremo le puede abrir las puertas al diablo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros que ministramos personas lo sabemos. ¿Cuántas personas han abierto la puerta y ahora pues tienen ya problemas demoníacos porque su problema es precisamente ese? Una preocupación, un afán, una ansiedad desmedida. Muy bien. 2. Enojo. También lo mencionamos hace 15 días, creo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 y verso 26. Airaos, pero no pequéis. Estoy tratando de ver algunas faltas, pecados, donde claramente se ve que el diablo entra en acción. Ahí se ve pues que se abre el portillo para que el diablo haga de las suyas. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿qué? Al diablo. Ni deis lugar al diablo. Aquí claramente vemos que el enojo, si no se corrige a tiempo durante el día y si ya se va entonces uno a acostar molesto, se le abre la puerta al diablo. Eso es lo que ahí dice. Yo no lo estoy diciendo, gracias a Dios, pero lo está diciendo Pablo, que creo que él sí es una autoridad para decirlo. Amén. Aquí vemos entonces que el enojo, si no se corrige a tiempo, es pecado y abre las puertas al diablo. Testimonio. El testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? Mire, Pablo, hablando de uno de los muchos requerimientos para aquellos que pretenden un obispado, un liderazgo, ¿entiende? Tal vez un pastorado o algo así, ¿entiende? Mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entre los muchos requisitos que Pablo menciona de los que quieren un ministerio, de los que desean un ministerio, dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y ¿qué? Y lazo del diablo. Y lazo del diablo. Aquí no se especifica un pecado en particular, pero sí se está diciendo que esa persona, si no tiene buen testimonio, está abriendo una puerta y puede caer en lazo, en descrédito y lazo del diablo, dice. Y lazo del diablo. Uno más. 4. Aquí vamos a encontrar personas que se oponen a los ministerios, que resisten a sus autoridades espirituales. Yo puse aquí entre comillas, hermanos de apellido Contreras. Si hay algún Contreras aquí, perdón, pero lo que estoy tratando de decir es que llevan la contraria siempre, ¿verdad? Si el pastor dice blanco, ellos dicen negro. Si el pastor dice una cosa, ellos dicen otra. Siempre están en contra de, ¿verdad? Cuando llegan con uno, ¿de qué están hablando? Para contradecir, dicen, va, porque les gusta llevar la contraria en todo, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 27. Hermanos, pareciera cosas ingenuas, pero no, porque digamos, enfrentar a una autoridad o resistir a una autoridad, oponerse a una autoridad, definitivamente es pecado. Es pecado, porque quien resiste a la autoridad, a la ordenación de Dios, resiste, dice. Y no porque la autoridad sea algo, no, Dios simplemente lo puso ahí y hay que hacerlo, pues hay que obedecer, sencillo. Muy bien, 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, eso sí, para con todos, apto para enseñar, sufrido, los siervos así, quiere Dios que seamos, que con mansedumbre
mansedumbre, corrija a los que se oponen. Aquí están, los que se oponen, hay que corregirlos con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda a esos que se oponen, ¿verdad?, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, ¿qué?, del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí vemos otra vez, hermanos, cómo el diablo está metido en la jugada esta. Aquellos que resisten y se oponen a la autoridad, al liderazgo, están cautivos, atados por el diablo. 5. Orgullo. Otro de los muchos requisitos que Pablo menciona para los que pretenden el obispado, algún liderazgo importante, es que no sean novicios. Los neófitos, los novicios, en su ignorancia, porque son muy nuevos, tal vez en el Señor, o muy ignorantes en cuanto a las Escrituras, con facilidad, si se les da un puesto, se envanecen. Y el diablo entonces los puede hacer caer, porque se envanecen. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. Un verso antes del que leímos anteriormente. No un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Otra versión, la BLA dice, el diablo no sea que el diablo lo haga caer, que el diablo lo haga caer. ¿Entiende? Acuérdense que el problema del diablo fue precisamente el orgullo, y eso lo hizo caer. Y él pone orgullo en las personas para hacerles caer también. Es una puerta que se abre para el diablo cuando nosotros caemos en soberbia, en orgullo, ¿entiende? Veamos una escritura que a mí siempre me ha sorprendido, y aquí vamos a entrar a un terreno interesante, a mi gusto interesante. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículos 7 al 9. Mire lo que Pablo dice. Y para que la grandeza de las revelaciones, estamos hablando del orgullo y cómo el diablo se mete, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, es que, hermanos, de veras, la carne es traicionera. Alguien que está teniendo mucho entendimiento, visiones, sueños, cosas, tiene que tener mucho cuidado, porque el diablo, porque la carne se puede, envanecer. ¿Entiende? Soy muy espiritual porque tengo visiones, porque tengo dones, en fin. No me exalte desmedida, me fue dado un aguijón en la carne, dice, un mensajero, ¿qué?, de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, dice Pablo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, esta escritura siempre me ha intrigado, me ha, la verdad, impresionado. Es una escritura reveladora. Aquí se nos sugiere que Dios mismo está involucrado en esta situación, permitiendo la injerencia demoníaca en sus hijos cuando es necesario. Porque Pablo le decía al Señor que le quitara a ese mensajero de Satanás que le abofeteaba, y el Señor no se lo quitaba. Le decía, bástate mi gracia. Quiere decir que el Señor estaba en la jugada. Hermanos, al punto que quiero llegar es que finalmente el diablo le sirve a Dios. El diablo finalmente le sirve a Dios. Otro ejemplo claro de esto lo vemos en figura en
en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo capítulo 21 de Números, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, se desanimó mucho porque pues el desierto, imagínense, no había agua, en fin, muchas cosas, y eso los condujo a la murmuración, Y hermanos, en la murmuración, como estuvimos viendo, se recuerdan de María, es un pecado grave. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene y les envía serpientes venenosas a ellos. Y empezaron a morderlos y empezaron a morir. Las serpientes son una figura de los demonios. Pero ¿quién abrió la puerta? La murmuración. Entonces viene Dios, como estaban murmurando, les envía serpientes y empezaron a morderlos y a matarlos. Ahora, el propósito era bueno, porque eso le iba a servir a Dios. Le dijo a Moisés: hazte una asta con una serpiente de bronce, y todo aquel que sea mordido, si mira a la serpiente de bronce, figura de Cristo en la cruz, vivirá. Y todos empezaron a ver la serpiente de bronce, figura de Cristo, y recibían sanidad y vivían. Gloria sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Verso 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, finalmente el diablo le sirve a Dios y cumple los propósitos de Dios. Cuando uno ve esto, que el diablo finalmente cumple con los propósitos de Dios, entiende por qué Pablo, mire lo que voy a decir, por qué Pablo entregaba a algunas personas al diablo, con su autoridad apostólica. Para que Pablo haya hecho eso, era porque seguramente él no se lo estaba sacando de la manga, había oído de Dios, él había oído del Señor hacer eso, él no se estaba autodeterminando allí. Y hermanos, por supuesto, nosotros no tenemos esa autoridad, y si no hemos oído de Dios, por Dios no debemos hacerlo. ¿Entiende? Pero aquí claramente, seguramente, el Señor había hablado. Veamos un par de casos. Y aquí tenemos unos blasfemos, uno llamado Himeneo y otro llamado Alejandro. Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos personajes, hermanos, habían hecho mucho daño a la iglesia en aquel entonces. Himeneo andaba trastornando a muchos con una doctrina errónea. Andaba diciendo que la resurrección ya había sucedido. Eso lo vemos ahí en 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Y Alejandro, parece ser que se refiere al herrero, al calderero. Este hombre le había hecho muchos males a Pablo, muchos males ahí en Éfeso, según leemos en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 14 y 15. Así que Pablo, indudablemente guiado por Dios, tuvo razones suficientes para entregar a estos dos individuos en manos de Satanás, pero con el propósito de que aprendan a no blasfemar. Cuando las personas no quieren aprender por las buenas, tienen que aprender por las malas, y este es un caso. Pero veamos otro caso
un caso de inmoralidad. En realidad, toda inmoralidad sexual, hermanos, abre las puertas de par en par. No abre un boquete así chiquitito, sino un boquete bien grande en el muro, y el diablo entra. Pero el que voy a citar es un pecado de inmoralidad mayúsculo, mayúsculo. Pecado de incesto, imagínense. Un joven se había metido con la mujer de su papá. Sin duda, por eso, igual Pablo, dirigido por Dios, ordena que este muchacho sea entregado en manos de Satanás. En manos de Satanás. Estamos relacionando, hermanos, los pecados con cómo el diablo tiene injerencia cuando hay pecado, ¿entiende? Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 5 dice: el tal, Pablo está dando las instrucciones a los líderes de Corinto, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero fíjese lo que dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Notemos cómo el propósito es finalmente el bien para esa persona, para que sea salvo. Es para bien. Y como sabemos, hermanos, todo tiene su tiempo. Se llegó el momento de que ya el diablo hizo averías con ese muchacho, y el muchacho aprendió la lección, y ahora se llegaba el momento de restaurar a ese muchacho que era un inmoral de primera, porque se había metido con la mujer de su papá. Y ahora, hermanos, los papeles se cambian. La iglesia tenía que perdonarlo. Tenía que perdonarlo. Porque si la iglesia no lo perdonaba, si los líderes no lo perdonaban, abrían las puertas al diablo ellos por no perdonarlo. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 10. Y aquí tenemos entonces, hermanos, otra puerta que se le puede abrir al diablo si no perdonamos. En la falta de perdón abre las puertas al diablo. 2 de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y mire lo que dice, y ahí está el punto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si no perdonamos, el diablo tiene una puerta por donde entrar. Eso es lo que está diciendo Pablo, y no ignoramos sus maquinaciones. Pero, hermanos, perdonar hasta cierto punto es una situación que como que muchos de alguna manera lo hacemos, y lo hacemos no es tan fácil, pero con más facilidad que pedir perdón. Yo siempre les he dicho que cuando una persona es ministrada, el ajo de la administración básicamente son dos cosas: perdonar a los que nos han hecho mucho daño, pero también pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho. Mire, cuando usted ministra a alguien, la persona sí, que mi papá, que mi abuelo, que mi marido, que mi hijo, todos tienen la culpa y yo soy el herido. Siempre. ¿Y usted qué ha hecho? Ahí está la cosa. Usted también ha hecho sus cositas, y usted también tiene que pedir perdón por lo que usted ha hecho. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí, pero siempre es que usted también es culpable, pues. Cuando nos ministramos, se curan las heridas por lo que nos han hecho, pero también se tiene que ir la culpa por lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mateo capítulo 5 verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar,
¿Ok? Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Y por qué tiene algo contra ti? Porque algo le hiciste. Porque algo le hiciste de plano. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Arréglate primero, pues pídele perdón. Mire lo que sigue diciendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, con esa persona que no te habla porque lo que tú le hiciste. Entre tanto que estás con él en el camino, mientras estén aquí en la tierra, pues no sea que el adversario, o sea, ese que tú ofendiste, te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y el juez te entregue al alguacil. ¿Quién es el alguacil? El diablo. Y seas echado en la cárcel. Resultan cautivos por el diablo. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, si no pedimos perdón a las personas que le hemos hecho daño, esa persona va a orar a Dios y Dios va a ver que sí, efectivamente, nosotros hicimos, esa persona hizo mal y la va a asistir, ¿entiende? Tiene razón en lo que está orando. Y si nosotros no respondemos, entonces Dios nos entrega en manos del alguacil y resultamos con problemas de demonios. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, perdonar, pedir perdón y perdonar, ambas cosas. Gloria al Señor. Una más, la mentira. La mentira, otro pecado tremendo. Aquí está Ananías y Zafira vendiendo su heredad, y como todos en la iglesia primitiva eran dadivosos, ellos quisieron aparentar que eran dadivosos, pero eran más agarrados. Y le fueron a decir a los apóstoles que ahí les daban todo lo que había costado la propiedad que ellos vendieron para que sirviera para la obra de Dios. Pero Pedro le dice ahí en Hechos capítulo 5 y versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendía no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Entiende? Pero notemos cómo Satanás está metido en el asunto. Ahí se menciona que Satanás había llenado su corazón. Entonces, la mentira, aquí acompañado de, codicia, no sé, ¿entiende? Abrió la puerta y ustedes saben, un juicio de Dios vino y él hasta murió ahí. Y después la mujer llegó con la misma historia de que sí, que bueno, que habían dado todo lo que habían vendido su propiedad, y en ese momentito también cayó ella por mentirosa igual y murió. Robo, otra cosa que abre las puertas. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta un poco irónica, ¿verdad? Que Dios hace. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y ustedes conocen Malaquías, capítulo 3, verso 8 en adelante. En los diezmos y las ofrendas se roba, así, porque eso es de Dios, no es nuestro, ¿entiende? Y él dice ahí en el verso 10 del capítulo 3, traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, ¿y qué? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y dice, reprenderé también por vosotros, ¿qué? Al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que cuando no se le roba a Dios,
hermanos, si no se diezma y ofrenda como debe ser, como la Biblia lo dice, entonces el diablo no tiene arte ni suerte. Él mismo va a reprender al devorador. Pero aquellos que no lo hacen, agárrense porque tienen problemas con el devorador. ¿Entienden? ¿Ok? Muy bien. Una más. Yo no sé si esta la menciono. El deber conyugal. Ya la mencioné. Pablo dice a los Corintios, en el capítulo 7, 1 Corintios, versículo 3, que el marido debe cumplir el deber conyugal con la mujer y lo mismo la mujer con el marido. Porque la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, y al revés. El marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y Pablo anima a los matrimonios a que no se nieguen el uno al otro, a no ser por una cosa de fuerza mayor, de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración sosegadamente y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Ahí está el diablo, por causa de vuestra incontinencia. Por causa de vuestra incontinencia. ¿Entiendes? Se abre la puerta al enemigo, es un portillo que se abre cuando no se cumple con el deber conyugal. Después están las hermanitas ahí preocupadas de que les están quemando el rancho, pero es que hay que ponerse las pilas, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Eso. Idolatría. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se ha sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Estoy tratando de relacionar los pecados con los demonios, con el diablo, ¿entiendes? Cada vez que alguien hace un acto de idolatría, se está exponiendo a los demonios, porque detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo hay demonios. Y tenemos un estudio muy completo de eso, de cómo los demonios realmente son los que están haciendo los falsos milagros detrás de las imágenes. Pero tremendo, hermanos, cuidado con eso entonces. Bueno, la traición. La traición. Judas traicionó al Señor y dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas el Iscariote que entregase al Señor. Según Mateo 26, verso 14, ya él había negociado con los sacerdotes principales para entregar a Cristo, Judas. Así que el diablo ya estaba incitándolo a esto. Pero después, ahí en la Santa Cena, cuando tomaron la Santa Cena, dice que detrás del bocado que comió Judas, entró Satanás. Entró Satanás. Eso está en Juan capítulo 13 y versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces, hermanos, la traición también hace que las personas resulten endemoniadas, problemas de demonios. Podríamos citar muchísimas escrituras más donde claramente se ve cómo el pecado abre las puertas al diablo. Pero yo creo que es suficiente y está claro, ¿verdad? Hermanos, es por eso que Dios quiere que mantengamos nuestro vallado bien enterito, ¿entiende? Que no haya ningún agujero, ninguna grieta en nuestro muro que está alrededor nuestro, para que no entre la serpiente a mordernos. Tito dice en capítulo 2 y versículo 8, la carta de Pablo a Tito, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros.
Hermanos, que el diablo quiera venir a vernos por donde nos agarra, pero no encuentra ningún pecado en nosotros. Seamos como Cristo, hermanos. Juan capítulo 14 y versículo 30 dice, Cristo dijo lo siguiente: viene el príncipe de este mundo, hablando del diablo, mas no tiene nada en mí. O sea, no encuentran ningún pecado en mí, es lo que está diciendo allí. Hermanos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Dios quiere, hermanos, que también el adversario se avergüence, no teniendo ningún mal que decir de nosotros, que no encuentre por dónde atacarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestro muro entonces permanezca intacto alrededor de nosotros. Así nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia estará bien protegida. No habrán agujeros por donde el león rugiente, la fiera, la bestia puede entrar, la serpiente puede entrar a hacer destrozos. Yo quiero invitar a todos, aquellos que no se han ministrado, que lo hagan, Es muy importante que todos estemos arreglados con Dios, que los portillos estén totalmente cerrados en nuestra vida. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo. ¿Por qué? Porque el diablo se opone. Mire, aquí están los que ministran y no me dejan mentir, ellos se quejan todo el tiempo de eso. Citamos a alguien a una administración y no viene. Algo pasa, pero no viene. El diablo se metió, porque el diablo no quiere que se cierren los portillos. Él quiere seguir teniendo acceso a esa vida, a esa familia, y destruirla y hacerle daño, ¿entiende? Por eso es que las personas, y de una vez les advertimos, el diablo se va a oponer a que usted venga. Y cabal, hermanos, un alto porcentaje, la mitad o más, no vienen a las administraciones cuando se les cita, porque el diablo no quiere. Cuando Sanballat y Tobías, los amonitas, en fin, vieron que los muros de Jerusalén estaban siendo reparados y que sus portillos comenzaban a ser cerrados, dice que se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, el diablo se opone a que usted repare los portillos de su vida, los portillos de su familia. El diablo se opone. Tiene que entender que es el diablo el que no quiere que usted se ministre. Amén. Y quiero animar también a aquellos que tienen ese llamado al ministerio de liberación, de ministrar a las personas, que se acerquen para empezarlos a incorporar en ese ministerio. Es un trabajo que no es sencillo, ciertamente, pero es de grande bendición, es un trabajo maravilloso. El reclamo de Dios en la Biblia ha sido de siempre. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová. No había gente pues que hiciera ese trabajo. Acabamos de citar Ezequiel 13, versículo 5. Y en el capítulo 22 de Ezequiel y versículo 30 dice: y busqué en los hombres que hiciese vallado y que se pusiese al portillo, y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos, ese ministerio es un ministerio que escaso. Pero Dios nos ha dado esa gracia aquí en la iglesia, y yo quiero animar a todos aquellos
que sienten en su corazón ese llamado a acercarse e involucrarse, porque hay mucha necesidad, no solo dentro de la iglesia, sino mucha gente fuera de la iglesia. Hermanos, la iglesia está, hablemos lo que es, endemoniada. Endemoniada. Es increíble, empezamos a poner manos y brinca el conejo, brinca el chamuco, donde quiera. Y gente que uno creía que, mis respetos, que si al ponerles manos nos damos cuenta que tienen demonio. Abren la puerta, así de sencillo, abren la puerta. Por un lado, ellos, y no hay quien los libere, eso es lo que pasa, no hay quien los libere. Pero aquí sí tenemos ese ministerio y necesitamos más. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que se pueda decir de nosotros lo que dice Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación de generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bendito sea el nombre del Señor. Se me olvidó que teníamos Santa Cena, yo va de darle y darle y darle. Y que ustedes querían ver un partido de fútbol. Pónganse de pie, por favor. Gloria al Señor. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Aleluya. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Voy a pedir a los hermanos que nos ayudan a ministrar la mesa del Señor, que por favor pasen. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos realizado hasta este momento. Nos disponemos, Señor, a participar de la Santa Cena. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hemos compartido hoy quede en los corazones de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que les des la gracia para que ellos puedan dar ese gran paso de exponerse a una administración y puedan ser los portillos de su vida reparados, de tal manera que no pueda entrar el enemigo más a sus vidas, a su familia. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ahora que vamos a tomar la Santa Cena, te pido, Señor, que tu pueblo pueda arreglarse delante de ti. Mi hermano, mi hermana, es un buen momento para pedir perdón al Señor y para nunca más hacer aquellas cosas que usted sabe que están ofendiendo a Dios y que están abriendo una brecha para que el enemigo tenga acceso a su vida. Es un buen momento, es una buena oportunidad para cerrar esas grietas, reparar esos muros que Dios ha puesto alrededor suyo. Gracias, Señor. Bendecimos estos elementos en tu nombre. Amén. Amén.